Estos últimos días, los grandes medios de comunicación españoles vuelven a recordar y exponer nuevos detalles sobre uno de los incontables escándalos del rey emérito, su relación con una conocida vedette casada. Da toda la sensación que es una operación de comunicación, de control social, en la que desde las sombras alguien vuelve a recordar a todos los españoles los escándalos de Juan Carlos I, cuando éste amenaza con volver a residir en España. Podría ser el gobierno, podría ser el Estado profundo, podría ser la propia Casa Real actual. La implicación del Centro Nacional de Inteligencia en este escándalo y en muchos otros que involucraban al rey emérito nos habla de la directísima implicación de los servicios secretos nacionales en el desarrollo político cotidiano de nuestro país, al igual que sucede en prácticamente todas las democracias occidentales, por mucho que sus acciones y enorme influencia se escondan y sean desconocidas para una mayoría de la población. En realidad, si miramos a los grandes golpes de timón de España en las últimas décadas, golpes de timón que han reconducido el rumbo del país, en todos ellos constatamos la implicación directa de los servicios secretos, ocasionalmente extranjeros y habitualmente españoles, desde el magnicidio de Carrero Blanco en el 73, tal y como revelan los libros de Manuel Cerdán, al golpe de Estado del 23F, como revelan los libros de Jesús Palacios, pasando por el mismísimo 11M, cuyo mero diseño y ejecución apesta a operación de servicios secretos, otra cosa es decir de cuáles, e incontables escándalos políticos cuya revelación se origina en clanes o familias de los servicios secretos. Todo esto genera enorme preocupación y desazón en el ciudadano de a pie que está medianamente informado y que entiende que los servicios secretos son una enorme fuente de poder, que a menudo aparenta estar fuera de control, como si se tratara de una caja negra casi imposible de descifrar, la que se intuyen familias enfrentadas, con intereses propios, capaces prácticamente de cualquier cosa. Para tratar de entender mejor la situación con respecto a los servicios secretos, hablamos con Javier Bleda, periodista y escritor, especializado en estos temas, además de profundo conocedor de la realidad de África, en especial de Guinea Ecuatorial. Javier Bleda tiene una larguísima carrera profesional en el periodismo de investigación, tiempo en el que ha desarrollado contactos y fuentes de información con eso que a menudo se denomina como las cloacas del Estado. Es un conocedor de primera mano de este mundo y habla sin tapujos, lo que es especialmente de agradecer, porque nos aporta claves para entender la realidad detrás de este mundo de humo y espejos, este mundo de sombras y acciones determinantes que son los servicios secretos. Entonces, siendo el único país reconocido que habla español en África, no lo hemos mimado, no lo hemos tenido en cuenta, no hemos favorecido el que puedan ir y venir, o sea, y tienen una forma de ser y una cultura pues muy española. O sea, yo me acuerdo, una cosa que me impresionó mucho, la primera vez que fui a Guinea, y es que un señor, yo iba por la selva, imagínate que aquello es la selva de Tarzán, o sea, no cualquier selva, es la selva de Tarzán, es una selva cerrada. Iba por la selva, no es que fuera por la selva así como el que va a tomar un café, ¿no? Sino que íbamos en una expedición para conocer todo el país y tal, una expedición oficial que había organizado el gobierno para conocer todos los rincones del país y en fin, para temas de comunicación, ¿no? Y entonces, pues, en una de estas que habíamos parado y para comer y todo eso, pues iba dando una vuelta por ahí por la selva y me aparece un señor eh, sudoroso y tal, muy delgado, con un machete en la mano, y de repente te quedas parado y el hombre va y me dice, oiga, ¿usted sabe cómo ha quedado el Madrid? Estados Unidos es sobre todo muy próxima mucho a Guinea Ecuatorial también, pero vamos que nosotros tendríamos que ser allí los que cortan el bacalao, ¿no? Que tenemos una embajada que hasta no hace tantos años eran barracones. La embajada de España en Guinea Ecuatorial, barracones. Y recuerdo perfectamente cómo se estaba preparando un golpe de Estado, siendo yo director del diario ya, cómo Rafael Vera se iba a encargar del tema de las armas, cómo Emilio Rodríguez Menéndez le dejó un chalet para que pusiera el gobierno en el exilio con la bandera de Guinea y tal. Ah, sí. ¿Y qué año, Como hacia qué año fue esto? ¿Hacia qué año eso era? en el 97-98. Ajá, bien, bien. Y cómo se iban a llevar pues, con pateras y tal, desde Camerún seguramente, se iban a llevar miles y miles de periodiquitos que se iban haciendo, o sea, que se iban a hacer para llamar a la gente a la subversión, ¿no? Los chinos tienen su propio grupo Wagner africano, también. Sin embargo, desde un punto de vista de servicios secretos, quien sigue manteniendo la operativa principal son los franceses.
A pesar de lo que pueda pensar la gente, no, los franceses ya se han ido de allí, qué tal y tal, qué va, qué va, qué va. Los franceses ponen y quitan gobierno en África cuando les da la gana, ¿no? Entonces, ¿cómo se come que un embajador que conoce Marruecos mejor que su propia casa, cómo se come que sea jefe de los servicios secretos y que le coloquen un atentado como el 11M, precisamente elementos marroquíes? ¿Cómo se come eso? Esto que voy a decir es mi opinión. Mi opinión es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, prevaricó el día que tomó la decisión, y una decisión injusta a sabiendas, de otorgar el Sáhara al gobierno de Marruecos. Eso no se puede hacer. O sea, es muy, muy raro todo lo que pasa en relación con Marruecos. Todo viene también de, y esto es importante apuntarlo, de la relación tan especial que había del rey de Marruecos con el rey Juan Carlos I, que eran hermanos, ¿no? Eran tan hermanos que le dejó el Sáhara, ¿no? Toma, tú me haces la marcha verde, yo me voy y tal, y luego después de eso, de avergonzar a España de esa manera, pues entonces ahora vamos a ser hermanos. En el tema de los servicios secretos españoles, hombre, han hecho lo que han podido, siempre, teniendo en cuenta la falta de medios que tenían y que siguen teniendo. Entonces, han hecho lo que han podido. Pero no es menos cierto que también han hecho cosas que no tenían que haber hecho y que siguen haciendo cosas que no tenían que haber hecho. Por ejemplo, lo de Bárbara Rey. Luego hubo una serie de crímenes posteriores porque se hizo desaparecer a toda la gente que tenía relación con el asunto. A toda la gente. Y hubo hasta terroristas muertos porque utilizaron a terroristas. Todo esto, insisto, lo voy a dar con nombre y apellidos. Utilizaron a terroristas para liquidar a quien había mandado a esos tipos a la casa de Sandra, haciéndoles creer que era un objetivo. Bueno, realmente era un objetivo interesante para ellos, pero le filtraron el nombre y ellos lo mataron. Y después mataron a esos terroristas, pero los mataron. La fortuna es enorme porque bueno, pues el rey, desde que fue rey, se inició en el mundo de los negocios, ya con el tema del petróleo, llevándose cuando nadie nos vendía petróleo, él consiguió petróleo de los árabes y entonces se llevaba unos céntimos de cada barril de petróleo. Ya ahí empezó a ganar mucho dinero. Muy buenas tardes a todos los espectadores, les enviamos un saludo muy cordial y hoy tenemos el placer de contar con nosotros con la visita de Javier Bleda, periodista y escritor. Bienvenido, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por traerme aquí a este canal. Seguramente bastantes de nuestros espectadores, sobre todo los que viven fuera de España, no conocerán a Javier. Vamos a hacer una semblanza. Él ha sido director del diario Ya, ha sido director de la revista MC. Él es un gran conocedor de África. Tienes un currículum, una vida llena de experiencias, no fácilmente clasificable. Ahora entraremos un poco más en detalle a comentar algunos datos más reseñables. A mí me recuerda tu vida a la de un aventurero del siglo de oro, ¿no? Porque has estado realmente en muchos líos, en muchos sitios distintos. He visto también en alguna entrevista que te gusta clasificarte como periodista de trinchera. Y bueno, pues voy a reseñar algunos de los datos más relevantes de tu vida. Si quieres me vas comentando mientras lo vamos haciendo. Tienes una enorme experiencia en África, has vivido 20 y tantos años ahí, has vivido en 16 países diferentes de África, has tenido 3 hijos en África, de tus 6 hijos, de eso queremos hablar, de toda tu experiencia y de tu conocimiento en África. Has vivido en Guinea Ecuatorial, has sido asesor del gobierno, ¿no? Según tengo entendido. Sí, fui asesor del gobierno de Guinea, también de Kenia, de Costa de Marfil, de Gambia, de Mauritania, pero especialmente de Guinea Ecuatorial. Impresionante. Y ahora me comentabas que aparte de tu faceta de periodista-escritor,
también tienes una faceta de empresario desarrollando vivienda social en África, que me parece también un tema interesantísimo y espero que hablemos un poquito sobre eso también. Bueno, eso fue una cosa de hace muchos años, que dando vueltas por Guinea Ecuatorial precisamente me di cuenta del problemón que había con la vivienda y luego a partir de ahí empecé a investigar un poco y bueno, pues desde entonces me dedico también a preparar proyectos, a estudiar proyectos de construcción de vivienda ultrasocial, por debajo de lo social. Ultra social, claro. Asequible, entiendo, al nivel de vida de los ciudadanos africanos, ¿no? De esos países que nos mencionabas. Sí, porque el 80% de la gente vive de la economía informal, que no quiere decir que no tengan dinero. O sea, hay gente en la economía informal que no tiene salario, pero que a lo mejor tiene 4 mujeres, 4 casas, 27 hijos y manejan más dinero que cualquier empresario medio español, pero no le dan un crédito porque no tiene garantías. Y entonces, bueno, pues hay gente la mayoría de la gente no tiene garantías para los créditos y afortunadamente, porque teniendo en cuenta los intereses que hay allí, que en Nigeria llegan hasta el 20 y tantos o el 30 y tantos %, pues les hacen un favor no dándoles el crédito. Pero bueno, que yo lo que hago con el equipo que tengo es preparar, pensar proyectos que sean realizables y hablamos de precios para la gente que sean de acuerdo a la realidad social que se vive. A una gente que cobra, en el mejor de los casos, 150 euros al mes, porque no en todos los países es así, pues no le puedes decir que tiene que pagar 300. Ni siquiera le puedes decir que tiene que pagar 150, porque lo necesita para comer, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues en eso estamos, en realizar proyectos de esas características. Pero no como una ONG, no, una empresa de carácter social, digamos. Pues no, y tratando de ganar dinero, pero que es la forma de asegurar que se hace más acción, ¿no? Que se construyen más casas. Efectivamente, sí. Súper curioso. Y la verdad que pues, ya nos estás demostrando... En España estamos igual, ¿eh? En España estamos igual que en África en relación a las casas. O sea, la mayoría social, claro, la mayoría social no puede tener una casa, con lo cual estamos intentando implantar nuestra experiencia africana en España y ahora mismo estamos analizando diferentes proyectos para ver si podemos hacer lo mismo aquí. Qué interesante, qué interesante. Sí, porque sobre todo entre los jóvenes, o sea, lo de acceder a la vivienda está complicadísimo en España, sí. Y bueno, ya nos estás demostrando que eres realmente polifacético, siguiendo un poco, para que los espectadores conozcan un poco más tu currículum, pues mencionábamos que había sido director de la revista MC. La revista MC es la que lanzó el famoso banquero, personaje público conocidísimo Mario Conde, ¿no? Entonces, entendemos que tuviste una relación estrecha con él. Has estado también en ciertas relaciones con la cúpula de interior, digamos, ¿no? Del antiguo gobierno de Felipe González, incluso te viste envuelto en algún juicio relacionado con un caso mediático, como fue el del vídeo del periodista Pedro J. Ramírez. Has publicado varios libros sobre tu relación con Mario Conde, sobre todas tus vivencias en África, y ahora recientemente has publicado uno llamado Viuda Súbita, que creo que está teniendo muchísimo éxito. Estoy viendo muchas entrevistas tuyas en YouTube en relación con este libro, que tiene que ver con un caso criminal muy mediático, ¿no? La muerte de Mario Biondo, este camarógrafo, que era el marido de una conocida presentadora española y sobre el que incluso se han hecho una serie en Netflix. O sea, realmente un caso muy llamativo. Me hizo también mucha gracia leer en tu biografía, una biografía que aparecía en internet, que habías hecho frente a más de 125 querellas en tu vida periodística y bueno, pues eso nos da un poco idea de tu perfil como periodista valiente y sin pelos en la lengua, ¿no? Y bueno... el tema de las querellas, claro, el tema de las querellas es importante mencionarlo. ¿Sí? Sí, me hizo gracia que lo mencionaras tú mismo. Decía Pablo que el tema de las querellas es importante mencionarlo porque hay gente que, claro, que hay gente que no lo comprende, ¿no? Sí, aquí todas las explicaciones que quieras dar, pues bienvenidas siempre.
Y me imagino que es porque has tratado algunos temas pues candentes pues habrá habido gente que no le gustaba cómo tú tratabas la información. Pues queríamos charlar contigo para pulsar tu opinión sobre varios temas en los que has demostrado que eres un buen conocedor, que son la realidad de África, pero también pues, la realidad de los servicios secretos, ¿no? Que es un tema que nos interesa mucho y como sabemos que no tienes pelos en la lengua y bueno, interpretamos que tienes un buen conocimiento sobre ese tema porque en las charlas o en tus libros o en los sucesos de tu vida has demostrado que has tenido relación con los servicios secretos, pues nos gustaría hablar contigo y tratar de entender mejor cuál es la situación en España, porque hay cosas que yo creo que para el ciudadano medio son preocupantes de lo que podemos inferir o interpretar que sucede en relación con los servicios secretos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, empecemos hablando, si te parece, de tu experiencia en África. Como has comentado antes, tú habías sido asesor del gobierno en Guinea Ecuatorial, mencionabas que estás abordando incluso proyectos empresariales en Guinea, y en una charla reciente tuya mencionabas que España sigue perdiendo presencia, influencia sobre Guinea Ecuatorial y explicabas cómo actúan otras potencias, en especial Francia, que sabemos que ha sido hegemónica en gran parte de África. ¿Qué es lo que entiendes tú que España está haciendo mal en relación con Guinea Ecuatorial? ¿Qué se podría hacer mejor? Y en el caso de que lo hiciéramos, ¿qué se podría conseguir? Bueno, la relación entre España y Guinea Ecuatorial está mal desde el principio. Desde que se hizo la descolonización, bueno, a lo mejor la relación ya estaba mal con la colonización, no sé, según a quien le preguntes, pero desde que se inició la descolonización, con Macías, ya las cosas fueron mal. Luego, con el golpe de Estado de Teodoro Obiang en el 79, pues no fueron mejorando mucho, aunque se intentó por activa y por pasiva, ¿no? Pero a mí Obiang me contó que España había intentado, o sea, españoles muy importantes en aquellos tiempos, bueno, y todavía en los tiempos de hoy, habían intentado sacar mucho dinero de la situación de Guinea. Me contaba, por ejemplo, casos de fondos que había para la ayuda al desarrollo a Guinea y tal. Ellos llegaban, montaban sus empresas allí de la nada, se llevaban esos fondos y luego dejaban allí sin hacer absolutamente nada, porque eran Vale. ellos los mismos que lo gestionaban, ¿no? Y eran gente absolutamente importante, ¿no? Luego más tarde pues tienes casos como el de José Bono, el de Moratinos, en fin, Hombre, hay José Bono, en relación con Guinea, yo no conozco, me suena algún sí, sí, escándalo en relación con Venezuela y tal, pero con Guinea, ¿no? No sí, sé si sí, nos puedes... Con Guinea también. Con Ajá. Guinea también ha hecho sus pinitos. Primero empezó como intermediario de un gobierno de derecha Ajá. y luego, o sea, aunque él era del Partido Socialista obviamente, pero intermediario para ver si podía arreglar allí algunos temas y al final pues acabó también haciendo sus pinitos de negocios en Guinea. ¿Sabes qué ocurre? Que hay la mayoría de gente que va a África ve que hay muchas oportunidades de negocio. Realmente es brutal la cantidad de gente que ve eso allí cuando va, porque es cierto que África pues hay muchísimas cosas por hacer. Eh, Ujú. no viven en chozas ni van con taparrabos como se cree la gente, porque África está bastante bien desarrollada en muchos aspectos, ¿no? También hay una pobreza extrema en otras zonas, pero sí que hay muchísimos negocios por hacer, eso sí. Y bueno, pues cuando va alguien que tiene cierto poder, no tanto económico, sino político, pues se da cuenta que allí puede montar lo que le dé la gana, ¿no? Y bueno, pues corrupción de un lado y corrupción de otro, 1 más 1, 2. Y José Bueno está en ese tema, no digo de la corrupción, sino de los negocios. Y Ujú. Moratinos igualmente, Miguel Ángel Moratinos, que fue ministro también español, bueno,
no te puedes imaginar a qué nivel está metido allí. Entonces, Guinea Ecuatorial, me preguntabas qué hemos hecho mal. Pues hemos hecho mal el no hacer como los franceses. Los franceses, sus colonias son o sus excolonias, mejor dicho, son sus excolonias. Entonces, les ayuda, les favorece el tránsito, etcétera, etcétera. No, nosotros los españoles lo que hemos hecho ha sido, desde el minuto uno, bloquear a los guineanos. Los guineanos no son muchos, tal vez no lleguen ni al 1.000.000 de habitantes. Hombre, hay más, hay algunos más, pero no son de Guinea. Pero a lo mejor no llegaban ni al 1.000.000 de habitantes. Y Guinea Ecuatorial tiene el mismo tamaño que Galicia. O sea que no podemos pensar que nos van a invadir ni cosas de estas. Hablan castellano incluso mejor que nosotros, ¿no? Tenían carnet de identidad, porque entonces era una provincia española. En muchísimas tumbas de aquellos tiempos está el yugo y las flechas. Toda la gente de mi edad sabe cantar el Cara al Sol, porque igual que a mí, pues cuando iban al colegio les decían que había que cantar el Cara al Sol. En fin, la mayoría de la población es católica, tienen su catedral, sus iglesias, en fin, y tienen una forma de ser y una cultura pues muy española. O sea, yo me acuerdo, una cosa que me impresionó mucho la primera vez que fui a Guinea, y es que un señor, yo iba por la selva. Imagínate que aquello es la selva de Tarzán, o sea, no cualquier selva, es la selva de Tarzán. Es una selva cerrada, ¿no? Iba por la selva, no es que fuera por la selva así como el que va a tomar un café, ¿no? Sino que íbamos en una expedición para conocer todo el país y tal, una expedición oficial que había organizado el gobierno para conocer todos los rincones del país y en fin, para temas de comunicación, ¿no? Y entonces, pues, en una de estas que habíamos parado y para comer y todo eso, pues iba dando una vuelta por ahí por la selva y me aparece un señor sudoroso y tal, muy delgado, con un machete en la mano, y de repente te quedas parado y el hombre va y me dice, oiga, ¿usted sabe cómo ha quedado el Madrid? O sea que sí que son españoles. El Real Madrid. Sí. Entonces, como te decía, se paraliza el país porque son muy acérrimos del fútbol. Recuerdo que yo iba mucho en Malabo a tomar el aperitivo que hacían, eran unos cangrejos picantes, ¿no? En la misma cáscara, en el caparazón del cangrejo, ponían la carne del cangrejo y que picaba muchísimo, y te tomabas algo fresco y tal con eso, ¿no? Y era la sede de las peñas de fútbol, y tenías allí todos los escudos, las bufandas y tal de los equipos españoles. Y así sigue, o sea, que no ha cambiado mucho, simplemente que en lugar de decir, oye, esta gente son muy como nosotros, porque a fin de cuentas lo que hemos hecho ha sido enseñarles, educarles en lo español, ¿no? Y ellos siguen teniendo su cultura, los fans son la etnia mayoritaria, los bubis y tal, o sea que no es que les hayamos enseñado ni a ser personas ni nada extraordinario, pero sí que después de tantos años, cultural, pues, ¿no? Claro, obviamente también son muy españoles, ¿no? Entonces, siendo el único país de África que habla español, el único, el país oficialmente reconocido, ¿no? Porque en el Sahara pues también se habla español, pero no está considerado como un país. Entonces, siendo el único país reconocido que habla español en África, no lo hemos mimado, no lo hemos tenido en cuenta, no hemos favorecido el que puedan ir y venir. O sea, una persona de Guinea Ecuatorial, si tú le das la posibilidad de que venga aquí, o sea, que se te saca un visado, bueno, pues lo saca, viene a España, hace sus cosas, o está lo que tenga que hacer, y después se vuelve a su país, porque ellos adoran su país, ¿no? Pero claro, si sacar el visado le cuesta lo que no está escrito, en gestiones, en dinero, en todo, y en tiempo, y pasan muchísimo hasta que tal, pues cuando por fin lo consiguen, pues ya no vuelven. Se vienen aquí y ya no vuelven, porque hasta que no tengan ya su tarjeta de identidad de extranjero en España, de residente, y puedan ir y volver tranquilamente, ¿no? Pero si fuera de otra manera más fácil y más sencilla, irían y vendrían sin ningún problema, porque ellos adoran su país, ¿no? Es un país extraordinario.
es muy bonito. Pero claro, no los hemos tratado bien en ese sentido a los guineanos y bueno, pues no me extraña que de alguna manera se estén alejando de nosotros, ¿no? Se están Incluso, acercando más a Francia, ¿no? Parece. claro, O se desde está hace ya ganando Francia bastante cierta tiempo, influencia, lo que sería desde hace lógico ya por... bastante tiempo, sí. Ujú. Desde hace mucho tiempo, no solo a Francia, sino también a China. Estados Unidos es sobre todo muy próxima mucho a Guinea Ecuatorial también. Pero vamos, que nosotros tendríamos que ser allí los que cortan el bacalao, ¿no? Que tenemos una embajada que hasta no hace tantos años eran barracones. La embajada de España en Guinea Ecuatorial, barracones. Es una Ahora es un edificio, pero antes, no hace mucho eran barracones. Y era una vergüenza. vergüenza. Y, y claro, y no sé, pues sí, a nivel cultural hacemos algo y tal, pero no es, no es lo que tendríamos que haber hecho. Que hay corrupción en Guinea, que acusamos que si Obiang es un dictador, ah, sí, Obiang es un dictador, pero el presidente de China no es un dictador. ¿Por qué unos dictadores sí y otros dictadores no? Como me decía Obiang, dice, la, la, la democracia europea no es asimilable o equiparable a la democracia africana. Y yo dije, ¿qué dice este hombre? ¿No? De primeras. Pero luego lo entendí un poco, ¿no? Es en el sentido de que allí todo es muy tribal. Allí el jefe es el jefe. Y entonces, pues, cuando dicen, no, es que ha sacado 80%, 90% de votos y tal, pues a lo mejor ni se han molestado en hacer trampas. Es que es así, es que el jefe es el jefe de la tribu, entre Y comillas, vota ¿no? toda la etnia y tal, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, efectivamente. Entonces, yo recuerdo Plácido Micó, se llamaba, bueno, se llamaba, creo que seguirá vivo, era un líder de la oposición que era del Partido Socialista, bueno, era del partido de allí, pero que era lo mismo, el equivalente al Partido Socialista de allí. Y que estaba diciendo a los medios de comunicación que si lo perseguían, que si tal, que si igual, que si lo mal que estaba allí, que tal. Y una tarde estábamos tomándonos en el bar de un hotel, pues tomándonos ahí unas copas. Él se estaba tomando un Chivas, no se me olvidaba lo del Chivas, porque, porque resulta que quien pagaba el Chivas era el ministro del Interior, estábamos los tres, el ministro del Interior, él y yo. Y digo, qué lástima no poder hacer una foto ahora mismo para decirle, mira, pues aquí te machacan, pero el ministro del Interior te está pagando un Chivas. Sí, sí, sí. Entonces, luego hay otros actores, por ejemplo, como Severo Moto, que es una persona bastante conocida en el mundo de la oposición, que sin ser una mala gente, porque Severo Moto no es mala gente, simplemente, pues, en fin, pues, lo que quería era quítate tú que me ponga yo, ¿no? Pues como, bueno, pues como en España con Feijóo y con Pedro Sánchez, ¿no? En los juegos de la política. Pero, de alguna manera, pues Severo Moto en fin, no, no sabía que cuando una persona es muy poderosa en un sitio, pues es complicado eso de quitarle tú que me ponga yo, ¿no? Entonces, bueno, al final se exilió aquí a España y recuerdo perfectamente cómo se estaba preparando un golpe de Estado, siendo yo director del diario ya, cómo Rafael Vera se iba a encargar del tema de las armas, cómo Emilio Rodríguez Menéndez le dejó un chalet para que pusiera el gobierno en el exilio con la bandera de Guinea y tal. Ah, sí. ¿Y qué año, Como hacia qué año fue esto? ¿Hacia qué año eso era? en el 97-98. Ajá. Bien, bien. Y cómo se iban a llevar pues, con pateras y tal, desde Camerún seguramente, se iban a llevar miles y miles de periodiquitos que se iban haciendo, o sea, que se iban a hacer para llamar a la gente a la subversión, ¿no? O sea, primero se iba a liar un poco desde el punto de vista de manipulación informativa y después
se iba a dar un golpe de Estado en toda regla, ¿no? Que esto lo conté yo en la televisión guineana precisamente, pero ¿sabes quién habló conmigo de este tema en su última entrevista? Antonio Herrero, el de la COPE, Ah, antes de sí, morir. no me digas. Sí, En la última sí, entrevista antes de fallecer y tal. sí, Vaya, vaya, sí. vaya. Hablamos Bueno, de que por cierto, este hablando tema. de servicios secretos, se ha hablado bastante sobre la muerte de Antonio Herrero, ¿no? Como, bueno, Sí, una sí, muerte rara. La verdad que no es nada extraño, sí. normal morirse haciendo Sí, submarinismo por un vómito y tal, ¿no? sí, pero la gente además, la gente de ahora no sabe, porque parece que estamos hablando de una eternidad, pero no hace tanto de esto, pero ha cambiado mucho la sociedad. Entonces, la gente de ahora no sabe el poder que tenían algunos periodistas entonces, como Antonio Herrero, por ejemplo. Sí, es Era un cierto poder esto. que podía hacer lo que quisiera. Había una tertulia muy dura en la radio y él era el director del programa y era brutal. Entonces sí que había poder, no como ahora que todo el mundo está con su teléfono mirando otras cosas y no es tan contundente en la historia, ¿no? O Pedro J. Ramírez igualmente, o Luis María Ansón. Sí, 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 Entonces, es cierto, es cierto. Hace 25 años era otra sí, película, los sí, medios de comunicación, como dices, claro. muchísima más influencia. Ahora toda la atención, digamos, se ha Claro, la dispersado en redes batalla, sociales, tal. claro, la batalla que yo tuve con el mundo y con Pedro J. Ramírez por el famoso tema del vídeo, y yo fui el que publiqué el vídeo, el famoso vídeo sexual suyo, en realidad era una operación de los servicios secretos. O Eso es sea, lo que tenía toda la pinta y por eso queríamos hablar sí, contigo en general, no tanto de sí, este caso en concreto, sí, sino... Bueno, y antes de, ya, por cerrar un poco el tema de África, quería pulsar tu opinión, una pregunta un poco geoestratégica y luego ya hablamos de todo lo relacionado con servicios secretos. Bueno, pues parece que en África está habiendo un movimiento en el que las antiguas potencias hegemónicas, Estados Unidos, Francia, están perdiendo influencia en favor de China, sobre todo, y también Rusia. ¿Tú cómo ves esta pelea por África que, bueno, algunos avisan que va a traer grandes conflictos porque se está jugando ahí el disponer el acceder a muchos recursos naturales? ¿Cómo ves claro, la llegada de China a Rusia? claro, es que ten en cuenta que África, sobre todo, como hablando de negocios, son recursos naturales. Es brutal. Imagínate que Níger, que es el último o el penúltimo país del mundo, hablando de riqueza, pues es uno de los principales productores mundiales de uranio, Níger. ¿Eh? O, por ejemplo, pues, ahora en Senegal se ha descubierto petróleo y gas que va a cambiar absolutamente la imagen de Senegal al 100%, la imagen y Ah, la sí. forma de vida y todo, sí. Ah, En no lo sabía, no Namibia, sabía. en Namibia que el 80% de la población, el 80% tiene problemas para tener una vivienda y como se la vendas a más de 2.000 euros, ya no la pueden comprar. 2.000 euros es, en fin, como si fuera una cochera, digamos, ¿no? Sí, sí. Y si la vendes a más ya no la pueden comprar, pues ahora resulta que se va a instalar allí un tema de estos de ¿cómo se llama, hombre? De hidrógeno verde, ¿no? Ujú. Y que va a ser una inversión de 15.000 millones de euros, ¿no? Contando con la Unión Europea, y se ha descubierto petróleo, uno de los yacimientos de petróleo más grandes que existen Madre en mía. Namibia. Ajá. Entonces, así en cualquier país, tú cierras los ojos, pones el mapa de África, cierras los ojos y tiras la flecha y donde caiga, ahí hay recursos minerales a lo bestia, ¿no? La guerra que hay por el agua en la zona del Chad y todo esto, y resulta que se descubrió hace ya unos años que debajo de toda esa zona hay uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo. Sin embargo, Ujú. no tienen agua, ¿no? Entonces, los rusos, que ya están muy metidos en África con el tema del grupo Wagner y tal, que por cierto el otro día sufrieron una derrota bastante importante en Mali, porque en fin, están operando por allí y los islamistas pues les están dando caña.
Los chinos tienen su propio grupo Wagner africano, también, con chinos. Pues eso es poco conocido, Sí, sí. pues con soldados chinos, tienen allí su grupo Wagner, que sea, no sé cómo se llama, pero que hay operativos ya varios en varios países. Sí, como ¿puedes mencionar alguno? ¿Están apoyando a algún gobierno? ¿Están sí, dándole pues servicio mira, militar? en Uganda están moviéndose, en la República Democrática del Congo están moviéndose también. No me extrañaría que en Burkina también, es decir, que porque me han informado que los han visto por allí operando, pero a veces puede ser que entren y salgan, igual que en el Congo, entran y salen porque las fronteras es que son tan inmensas, sabes que no es que haya una carretera con un policía allí que te pare, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que hay, en fin, mercenarios chinos operando por allí y claro, todo eso además de en Rusia es en plan más que nada militar, pero la influencia de Rusia, pero China es económica la influencia, es decir, yo te hago lo que quieras, ¿qué quieres que te haga? Exacto, yo siempre pensaba que el avance de China era basado en sus capacidades, que hacían negocios y que eran negocios más ventajosos para los países africanos que los negocios que le planteaban las potencias occidentales. Por eso me sorprende mucho lo que mencionas sobre que también hay presencia militar. Sí, pero sobre todo que China les ofrece, ¿qué quieres que te haga? Te lo hago, carreteras, infraestructuras, vivienda, son especialistas en hacer palacios de congresos faraónicos, que eso le gusta mucho a los presidentes africanos. En fin, hacen de todo y luego se llevan la materia prima, que es lo más importante. Y eso en China, o sea, en Guinea Ecuatorial también pasa. En fin, ahí sí que están prácticamente infiltrados en prácticamente todo África. Es increíble cómo se han infiltrado los chinos a ese nivel. Sin embargo, desde un punto de vista de servicios secretos, quien sigue manteniendo la operativa principal son los franceses. A pesar de lo que pueda pensar la gente, no, los franceses ya se han ido de allí, qué tal y tal, qué va. Los franceses ponen y quitan gobierno en África cuando les da la gana, ¿no? En África, no sé, como nosotros somos el sur de España, o sea, el sur de Europa, o a veces somos el norte de África, también a lo mejor lo pudieron hacer en España en un momento determinado. Pero vamos, que te pongo un ejemplo. En Costa de Marfil, estando yo allí, precisamente asesorando en comunicación al gobierno, en Costa de Marfil, de repente un general, se llamaba General Gay, pobre hombre, y pues se levanta en armas contra el gobierno. Y nada, pues es un golpe de Estado en toda regla. Al general lo mataron a las 24 horas, pero al final el golpe de Estado duró mucho. La mitad del país era de los golpistas. Y la parte donde se produce el cacao, es el primer productor mundial de cacao, Costa de Marfil. Y la segunda, o sea, y la parte de abajo del país era del gobierno. Luego resulta que un día al gobierno se le ocurre decir, oye, vamos, como tenían un par de aviones así militares, vamos, un par, no más, vamos a lanzarles algunas bombas a esa gente. Había una fuerza de interposición entre los dos bandos y bueno, pues se supone que la fuerza de interposición tiene que estar ahí para evitar que haya enfrentamientos, ¿no? Bueno, pues van los aviones a Boaké, que era la capital rebelde, y tiran ahí unas bombitas. Con todos los soldados que tiene que haber de los rebeldes, y a los únicos que mataron fueron a 8 soldados franceses. Uy. ¿Qué hacían allí los franceses en la capital rebelde, ¿no? Entonces, claro, pues Francia se mosqueó y mandaron a un comando y destruyeron los motores con explosivos de esos 2 aviones y de otros 3 más que había allá al lado, helicópteros y tal. Y bueno, pues
eso se ¿Podemos convirtió... interpretar que Francia estaba apoyando a los rebeldes entonces? ¿O sería un poco absolutamente, ¿no? Absolutamente. Entonces, después, claro, el gobierno se enfadó. Imagínate, yo estaba precisamente hablando con el jefe de un grupo que apoyaba, de jóvenes, que apoyaba al gobierno absolutamente, se llamaban los Jóvenes Patriotas, y el líder se llamaba Blé Goudet. Yo estaba hablando con él para hacer residencias de estudiantes accesibles, ¿no? Y, o sea, construirlas, ¿no? Entonces, Blé Goudet, claro, en el idioma de allí, la palabra, o sea, el blé significa o sea, perdona, mi apellido, Bleda, significa la mamá de Blé. Bleda es la mamá de Blé. O sea, es un nombre que allí todo el mundo, cuando decía que me llamaba Bleda, todo el mundo lo pillaba enseguida, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues yo me llevaba fenomenal. El tío decía que éramos hermanos. Y entonces, claro, éramos hermanos, pero de repente, cuando pasó todo esto de los aviones, el tipo dijo que, estando yo delante, porque fue todo muy rápido, ¿no? Que hablando con su gente, se reunieron de urgencia, que había que atacar a los franceses. Y entonces se organizaron para atacar a los franceses. Bueno, pues los franceses, porque hay un destacamento allí con unos 600 soldados en la carretera que va al aeropuerto, allí en Avillán. Entonces, los franceses tuvieron que ir sacando casa por casa a franceses y a ciudadanos europeos de cualquier país, porque, claro, pues al ser blanco no saben si eres francés o alemán o chino, sí, en o sea, cuanto, o chino, en no, hay o violencia, español, ¿no? un blanco Sí, puede salir perjudicado, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Y entonces hubo que sacar, bueno, pues me parece que se llevaron al aeropuerto alrededor de 11.000 personas que fueron repatriadas en aviones militares hacia Europa, ¿no? Incluyendo españoles, claro. Y precisamente antes de que eso ocurriera, antes de que se empezasen a atacar las viviendas de la gente, a saquear los comercios de europeos, de libaneses también, ahora que están atacando el Líbano, allí hay muchos libaneses que tienen muchísimos comercios, ¿no? Pues mira, nosotros nos reuníamos en un bar que había al lado de mi casa, bueno, a 100 metros de mi casa, se llamaba Times Square, era un pub, ¿no? Y ahí nos reuníamos muchos extranjeros y uno de los que iba, pues era el enlace de los servicios secretos españoles, ¿no? Y se lo comenté, digo, mira, va a pasar esto. Y efectivamente pasó. Efectivamente pasó y pudieron sacar gente también antes de que esto ocurriera porque realmente fue una carnicería, o sea, se volvieron locos totalmente. Y bueno, pues para que veas el tema de Francia, o sea, todo el mundo sabía que Francia estaba detrás del golpe de Estado, como si no, unos tipos, unos rebeldes que no tenían ni dónde caerse muertos, todos tenían uniformes, todos tenían armamento de última generación, todos tenían tanquetas, en fin, bazocas, tenían de todo, y ¿quién se lo ha dado? ¿De dónde ha salido? Y entonces, claro, pues al final las relaciones con Francia se quedaron ahí más o menos temblando, ¿no? Luego se reconstituyeron otra vez y tal, pero ya con un nuevo gobierno. De hecho, a ese gobierno de Laurent Gbagbo se lo cargaron los franceses y además lo metieron en prisión muchos años por el tema de la Corte Penal Internacional. Ya está libre otra vez, ya está, posiblemente lo mismo saca presidente en alguna otra ocasión o en las próximas elecciones, pero de momento se lo cargaron. O sea, así de claro, pues, con el rollo de los derechos mejor humanos. Ejemplo imposible que ilustra pues la importancia de los servicios secretos y que, bueno, que tú eres un buen conocedor de ese mundo. Y ya pues queríamos entrar a hablar de esto y creo que mejor que preguntarte, pues también como conocedor de África, entiendo, no sé hasta qué punto también conoces la situación en Marruecos, pero sí que pues todo lo que sucede en relación con el ámbito de servicios secretos en la relación internacional de España con Marruecos es como muy preocupante, ¿no? Aparte del tema de la descolonización del Sáhara, pues todo lo que ha pasado con esto casi que podemos llamar como
estrategias de guerra híbrida, ¿no? De la invasión de 10.000 jóvenes de Ceuta. Bueno, todas estas cesiones constantes, ¿no? Pero da la sensación de que los servicios secretos marroquíes hacen su trabajo bastante bien y que prácticamente no existen unos servicios secretos españoles operativos, ¿no? Porque, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la invasión de 10.000 personas, ¿cómo es que no sé, a nada que tengamos unos servicios secretos trabajando por la zona, ¿cómo es que no fueron capaces de prever, de anticipar, de tratar de frenar aquello, ¿no? Y pues mira, quería preguntarte sé qué tu decirte. opinión sobre, Sí. en principio, sobre cómo actúan nuestros servicios secretos hacia Marruecos. ¿Cómo los Pues evalúas? mira, no sé qué decirte en relación a esto de la invasión de aquella y otras que van a venir, porque realmente los servicios secretos españoles están bastante desplegados en Marruecos, bastante bien desplegados. Nuestro embajador, hace tiempo ya de esto, nuestro embajador Jorge Descayas era un gran, profundo conocedor de Marruecos. Felipe González más todavía, porque tiene un palacete allí. Luego, Jorge Descayas fue jefe de la De los inteligencia servicios secretos española. del CSIC, ¿no? Y yo coincidí con él varias veces porque en aquel momento yo era asesor de la Embajada de Siria y en Madrid. Y entonces pues nos veíamos de vez en cuando en algunas reuniones de países árabes y tal, embajadores de países árabes, casi siempre en la casa del embajador de Siria en Madrid, Mosén Bilal se llamaba. Entonces, ¿cómo se come que un embajador que conoce Marruecos mejor que su propia casa, cómo se come que sea jefe de los servicios secretos y que le coloquen un atentado como el 11M, precisamente elementos marroquíes? ¿Cómo se come eso? Eso Es también, eso todavía es más... muy difícil de digerir. Es muy difícil de digerir porque él, como experto en aquel terreno, debería saber más que nadie del asunto, ¿no? No estaban muy lejos tampoco los servicios secretos franceses de toda esta película, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar ahí porque sería otro debate, pero sí me gusta, como me has preguntado por los servicios secretos españoles en Marruecos, me parece importante resaltar que el jefe de inteligencia de España, cuando los atentados del 11M, era un gran especialista en Marruecos. Un gran especialista. Y venía de ser embajador allí. Luego, pues, hombre, ciertamente es muy sospechoso que se puedan juntar 10.000 personas para saltar una valla, incluso con la aquiescencia del gobierno de Marruecos, que los dejó hacer, ¿no? Y que nadie de los servicios secretos dijera van a hacer esto. Eso realmente a cualquier ciudadano con dos dedos de frente le resulta extremadamente preocupante. Entonces a veces dices, no hay nada más obvio que identificar esa acumulación de personas, a nada que tengas 3 personas o 3 agentes operativos en los alrededores de Ceuta, es que lo tienes que ver. Es que, y supongo que si tienes ya pues, tus informadores, pues qué otra cosa que sobre eso vas a recibir información rápida. Entonces, sin duda, no, el tema, además de los servicios secretos españoles allí, está bastante bien desarrollado, como decía al principio, y no se entienden estas cosas, ¿no? Pero claro, también tenemos que partir de una base. Esto que voy a decir es mi opinión. Mi opinión es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, prevaricó el día que tomó la decisión, y una decisión injusta a sabiendas, de otorgar el Sáhara al gobierno de Marruecos. Eso no se puede hacer. O sea, eso es una cosa que a él se le puede ocurrir en sus sueños, porque luego piensa, pues a lo mejor luego me hacen un homenaje en una jaima o me dan una jaima allí para que la tenga paciente, ¿no? En el desierto, ¿no? Pero eso puede ocurrir en sus sueños. Luego, de sus sueños, pasarlo
a sus consejeros. De los consejeros pasarlo al Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros pasarlo al Congreso de los Diputados. Y si se aprueba, pues oye, se ha aprobado. Pero lo que no puede ser es que un día el presidente del gobierno se levante y diga, pues he decidido que el tema del Sáhara se lo voy a decir a los marroquíes que nosotros apoyamos que es de ellos y se ha acabado el problema. Porque eso no puede ser, eso se llama prevaricación. Eso no se puede hacer. Entonces, cuando un tipo como el presidente del gobierno español hace eso, ya no puedes pedirle después a los servicios secretos españoles que se impliquen más, porque si el presidente del gobierno hace eso, ya no merece la pena seguir luchando, ¿no? Es muy, muy raro todo lo que pasa en relación con Marruecos. Todo viene también de, y esto es importante apuntarlo, de la relación tan especial que había del rey de Marruecos con el rey Juan Carlos I, que eran hermanos, ¿no? Eran tan hermanos que le dejó el Sáhara, ¿no? Toma, tú me haces la marcha verde, yo me voy y tal, y luego después de eso, de avergonzar a España de esa manera, pues entonces ahora vamos a ser hermanos. Después la relación de la Casa Real Española después de la muerte del rey con su hijo y tal, pues ha seguido perfectamente sobre ruedas sin ningún problema, ¿no? Pero poco a poco se está haciendo, Marruecos cada vez se está haciendo más fuerte. Tiene el respaldo también de Estados Unidos, porque Estados Unidos es como una prostituta. Donde haya más interés, pues allí va. Entonces, que interesa a España porque tenemos bases, porque tal. Que ahora interesa a Marruecos porque, no lo sé, pues porque tiene también muchos recursos minerales, porque es controlar los dos lados del estrecho, y no solamente eso, sino que no olvidemos pues que también hay un potencial muy grande yihadista y Marruecos ayuda a controlarlo, ¿no? Sí, y bueno, se enfrenta a Argelia y seguramente con todo lo movida que está África, pues Marruecos es un aliado fiel, ¿no? Con todo lo que la influencia que precisamente el rearme de Marruecos es más relacionado con Argelia que con nosotros. Sí, más relacionado con... da miedo igual, ¿no? Por las capacidades que está construyendo. Vamos. Sí, lo que pasa es que, bueno, en todo caso se metería con la OTAN, suponiendo que quede OTAN si sale Donald Trump y empieza a pasar el cepillo este como en la iglesia, ¿no? Porque dijo que cada país tenía que poner su parte correspondiente para la OTAN y si no Estados Unidos no iba a hacer nada en caso de ataque, ¿no? En principio yo creo que Marruecos está rearmándose porque Estados Unidos le está vendiendo las armas y entonces pues se quiere rearmar frente a Argelia, pero también sobre todo para mostrar una capacidad, un poderío, porque en fin, no sé qué tiene esto de las armas, que en general a todos los dictadorzuelos y tal le gustan mucho lo de las armas y hacer los desfiles militares y tal. En fin, que está bien, lo de los ejércitos está bien, pero si tú no tienes problemas con nadie, bueno, mejor dicho, si tienes problemas con tu población, que viven la mayoría en la extrema pobreza, por eso muchos de ellos están viniendo para acá, no todos, otros vienen por otros motivos, pero muchos de ellos se están viniendo porque no hay trabajo. Entonces, en lugar de preocuparte en gastar miles de millones en armamento, pues a lo mejor sería interesante hacer otras cosas, ¿no? Pues hacer casas, que también le faltan 800.000. El déficit de vivienda social en Marruecos, según los datos del gobierno, es de 800.000 unidades. En fin, no sé, deberían de preocuparse de otras cosas de las que no se están preocupando, ¿no? Y en cuanto a lo de que Marruecos sea un peligro para España, obviamente es un peligro, porque no necesitan ni armas. Marruecos no necesita ni armas para machacar, por ejemplo, Ceuta y Melilla. Simplemente con decir pasen, ya está. Se han quedado con Ceuta y Melilla sin pegar un tiro. Y tenemos el ejemplo de la Marcha Verde, o sea que es que... Claro, entonces no necesitan armas, ya han aprendido mucho. Toda la gente que viene de subsahariana, bueno, muchos vienen desde Mauritania hacia Canarias y tal, pero otros muchos usan la ruta de Marruecos. Y bueno, pues con que les digas
vale, adelante. Ya no Ceuta y Melilla, sino que te invadirían todas las playas españolas del sur, pero vamos, de la noche a la mañana. O sea, que no necesitan armas para desequilibrar estratégicamente a España. Fíjate, Canarias está a punto de hundirse como región autónoma, porque va a llegar un momento en que ya no va a poder soportar la presión de la migración. Ya no puede soportarla, es que es increíble. Y el gobierno que dijo que le iba a dar ahí una limosnilla de 50 millones de euros, ni siquiera ha empezado los trámites para eso, que no es de un día para otro. Es una inacción que claro, no augura nada bueno. Claro. Entonces, bueno, la inmigración es un problema grave que tendrían que ver. Esto no es una cosa de ahora ni de Marruecos. Digo que Marruecos la puede utilizar como arma estratégica sin necesidad de pegar un tiro. Pero vamos, esto es un problema que viene ya pues desde los tiempos de la descolonización, que no puedes dejar a gente que no tiene todavía capacidad para autogobernarse, porque no la tenían, pues no les puedes dejar. Ten en cuenta que antes de la colonización allí no había países, había tribus. Para que te das una idea, hemos mencionado Costa de Marfil, allí hay 67 dialectos. En Nigeria, 500 y pico. Es que en Nigeria viven 200 millones de habitantes. Sí, solo en Nigeria, 200 millones. Y hay 500 y pico de dialectos. Nos quejamos del catalán nosotros. Imagínate allí, ¿no? Que al final, pues lo que hicimos fue, en fin, inventarnos una serie de países, dividirnos como potencias colonizadoras que éramos, y a partir de ahí nos vamos. Cuando después de 200 años nos largamos y entonces lo dejamos solo. Y no se les acompañó. Es como decir, ¿qué quieres? ¿Independencia? Pues toma, para ti. Vale. Y se quedaron con buena parte de los recursos y de los negocios, pero la política la dejaron a la gente que en aquel momento pues quería gobernar, y eso pues fue un desastre, pues no sabían gobernarse, y en algunos países obviamente siguen sin saber hacerlo, y aunque antes podíamos decir esto tranquilamente, ahora viendo lo que nos está pasando en España tampoco podemos dar lecciones ni de gobierno ni de corrupción. Y no lo digo por el gobierno de Pedro Sánchez, que también, sino por todos los anteriores. O sea que ahora cuando en África se te ocurre decir algo de la corrupción, algo de tal y cual, enseguida dice, ¿y vosotros qué? ¿No? Como en el Congreso de los Diputados cuando dicen, ¿y tú más? Entonces, la historia de Marruecos me parece una cosa que, insisto, no necesita pegar ningún tiro, puesto que toda esta inacción que hemos tenido durante decenas y decenas de años ha hecho que los países haya una desproporción brutal. Los países africanos son 54 países donde hay mucha gente rica y mucha gente pobre. No hay un término medio, no hay una clase media en general. En algunos tímidamente está apareciendo, por ejemplo en Senegal, ¿no? Tímidamente está apareciendo una clase media. Pero la mayoría es rica o pobre. África, tú vas allí, pues si ves unas carreteras impresionantes, tienes restaurantes que puedes comer por 1,5 € y por 200 euros el menú también. En Dakar, sin ir más lejos. En Dakar tienes restaurantes de lujo y tienes restaurantes callejeros, ¿no? Hay clínicas, hay, en fin, hay edificios altos, hay de todo, que insisto, la gente se cree que allí viven en chozas, pero no todos viven en chozas. Hay realmente una forma de vida muy parecida a la nuestra, pero claro, al no haber un seguimiento, al no haber una colaboración, no se trata de que nosotros vayamos a enseñarles nada ni a decirle cómo tienen que hacer las cosas. En algún país sí lo haría, ¿no? Incluso con militares, aunque sea de Naciones Unidas. Bueno, los de Naciones Unidas mejor no mandarlos porque los cascos azules cada vez que van por ahí se dedican a violar niñas y entonces es mejor que no lo hagan, que no vayan. Pero no sé, de alguna manera organizar para que haya
un manejo de las materias primas hacia el pueblo africano, porque con todas las materias primas que tienen se podría industrializar África, se podría construir, hacen falta unas 145 millones de viviendas sociales entre todos los países, son números oficiales de los países de cada gobierno. Hacen falta muchísimas infraestructuras, o sea que se podría trabajar allí de una manera increíble. Sí, que esa riqueza redundara en beneficio de la gente de allí, ¿no? Que sería lo lógico. Claro, y no se trata de que les regales dinero. Durante años hemos sido unos imbéciles dándoles dinero a los gobiernos para ayuda, dinero que iba a los bolsillos de esos mismos gobiernos, o sea, de los dictadores de turno, o de los presidentes, o de los ministros, o de tal. Obiang era una persona que me caía muy bien, pero en fin, no entiendo ciertas cosas que ha hecho. Es un tío muy inteligente, ¿eh? Una persona que estudió en la Academia Militar de Zaragoza y que sabe muy bien lo que dice, ¿no? Pero no entiendo que pueda estar al nivel de decir mi hijo va a ser el próximo, como si fuera una monarquía, cuando su hijo sabemos a qué ha liado por ahí, ¿no? En fin, no es muy lógico que sea así, ¿no? No entiendo que haya petróleo para aburrir. Hombre, si tu país es muy grande, 500.000 barriles de petróleo diarios a lo mejor no son nada. Pero si tu país es de 1,5 millones de habitantes, claro, sí. tus 500.000 diarios, más el gas, más la madera, más esto, más lo otro, pues, en fin, que podrían ser la leche, ¿no? Y sin embargo, a día de hoy, que ya llevan muchos años con el petróleo, a día de hoy todavía no se han hecho ni una vivienda social. Se hicieron unas que no las podía pagar nadie, entonces las compraban los ricos para alquilárselas a los extranjeros. Entonces, así es uno detrás de otro. Entonces, lo que hay que hacer es decir, oye, mira, nosotros queremos cooperar, pues es que no hay otra, es que si no se van a venir todos aquí. Y yo que conozco también aquello, le invito a la gente, de hecho lo he escrito en un libro, invito a la gente a que se vayan a África, porque se vive de maravilla, ¿no? O sea, que es un sitio fantástico, hay unos climas impresionantes y puedes comer la mejor fruta, el mejor pescado, la mejor carne, puedes vivir fenomenal y hacer buenos negocios. Entonces podríamos intercambiar, que ellos vengan aquí y nosotros nos vamos allí. Pero si queremos que cada uno esté en su casa y Dios en la de todos, lo que tenemos que hacer es mejorar su forma de organizarse. Sí, favorecer su desarrollo, ¿no? Claro, es decir, no podemos dar dinero y ayudar. No, dar dinero no. Lo que hacemos es decir, oye, mira, yo voy a hacer este proyecto en tu país y lo voy a hacer yo y lo pago yo. Entonces, como lo pago yo, lo hago yo. Exacto, con empresas entregar las cosas, no dar dinero, claro, hacerlas. Claro, con empresas de España y con empresas de tu país también colaboradoras, ¿no? Pero lo hago yo y el dinero lo manejo yo. Mira, se está haciendo un puente en Mombasa, en Kenia, un puente absolutamente espectacular. Creo que va a ser el más largo de África o no sé de cuántos sitios más, ¿no? Un puente espectacular para unir Mombasa con el continente, ¿no? Y lo hacen los japoneses. Y los japoneses han dicho, como lo hago yo y lo pago yo, pues lo hacen empresas japonesas. Claro, colaboro contigo, pero lo que no voy a hacer además es imbécil. No, yo colaboro contigo poniendo dinero sobre la mesa para hacerte esto que realmente no necesitas, que no es un capricho, pero lo hago yo. Lo de las viviendas, nadie está diciendo que regalen viviendas. Lo de las viviendas es decir, oye, hacemos nosotros las viviendas. Ponemos el dinero para hacerlas y la gente las va pagando poco a poco. Hombre, que si son viviendas de más calidad, pues la gente las puede pagar en el acto. O sea, según se van construyendo o con créditos y tal. Pero si son viviendas sociales, la gente las puede pagar poco a poco. Y de repente, pues tienes ahí 145 millones de viviendas para hacer. Pues, pero sí, que no vas a regalarlo, sino que vas a hacer que te las van a pagar después, además con garantías notariales. Hay una cosa que se llama
promesa notarial de pago, que eso tiene una validez jurídica, vale 25 euros, pero tiene una validez jurídica de primer nivel. Y si no te pagan, te quitas la casa, así es. Y todo eso permitiría que se diera una cantidad de trabajo ahí extraordinaria. Y por supuesto, no les puedes poner los sueldos que en España a los obreros, porque entonces las casas tendrían que costar muchísimo dinero. Pero nada más que les dobles el sueldo, pues imagínate, ya les dignificas la vida. En Camerún, precisamente los chinos hicieron un proyecto de apartamentos que se lo pidió el gobierno para 10.000 viviendas y a los africanos no les gustan mucho los apartamentos. Solamente puedes construir apartamentos cuando estás en las ciudades, porque en las ciudades no hay mucho espacio para construir casas bajas, ¿no? Pero a los africanos les gusta, pues como a los españoles antes, ¿no? Una casa baja donde tener sus animales, su historia, su tal. Y nada, pues los chinos hicieron los apartamentos, pero resulta que no los vendían. No los vendían, ¿por qué? Aparte de la calidad. No los vendían, ¿por qué? Pues muy sencillo. Con lo que ganaba una persona en Camerún, necesitaba 50 años para pagar el precio del apartamento. 50 años. ¿Y sabes cuál es la esperanza media de vida en Camerún? 50 años. Pues sí. Una locura. Es una locura. Entonces, si no nos involucramos y los dejamos caer, es normal que la mayoría de gente, sobre todo ahora, o sea, es que ten en cuenta que antes solamente había teléfonos fijos y solo podía tener teléfonos fijos que tenía una cuenta corriente y tenía medios para pagarlo, ¿no? Ahora, hasta en el último pueblo de África tienes teléfono móvil. Todo el mundo tiene teléfono móvil. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Porque además puedes comprar saldo en pequeñas cantidades y tal, a partir de 1,5 €. Y entonces, claro, pues la gente, en fin, ve cosas ahí, ¿no? Ve publicidad, ve cómo se vive en Europa, cómo se vive en Estados Unidos, los coches, los anuncios, sobre todo los anuncios, el lujo de los coches, el lujo de las joyas, el lujo de las colonias, de tal y de igual. ¿Sabes precisamente una de las cosas que más compran los africanos cuando van a su país de visita? Perfumes. Perfumes en el duty free del aeropuerto. Increíble. Perfumes. Sí. Pero perfumes que son carísimos aunque sean del duty free, ¿no? Y en fin, no sé. Yo creo que lo que habría que hacer es eso, es de alguna manera intentar demostrar que esto mismo que estamos viviendo nosotros aquí, no hace tanto España estaba hecha polvo con la guerra y mira cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, esto mismo se puede hacer allí, porque hay materias primas para hacerlo, dinero suficiente para hacerlo, y lo único que hay que saber es tener una buena logística y una buena dirección y un buen entendimiento. Pero si los dejamos, como si no fuera con nosotros el problema, como si no fuera con nosotros, al final tenemos el problema en casa. Exacto, pero ese debería ser el enfoque, ¿no? El tratar de desarrollar bienestar en esos países y no lo de aceptar la inmigración. Sin hacerlos de menos, sin hacerlos de menos, porque claro, tienen su orgullo, ¿no? Pero sin hacernos de menos, simplemente decir, oye, vamos a colaborar, porque hay una realidad. Tú me puedes decir, como presidente de tu país, que, en fin, que tú tienes tu honor y que tú tienes tal, igual, sí, estamos de acuerdo. Pero, chico, tú tendrás tu honor, pero la gente se está yendo en manada a mi país. Y como yo no los puedo mantener, pues vamos a negociar un poco tu honor, vamos a reconducirlo para que podamos ver qué hacemos, ¿no? O sea, y luego tienes otros países como Mauritania, que Mauritania está muy bien como país, está muy bien, la gente mauritana le gusta estar allí, pero claro, es que tienen, ahora mismo no sé cuántos tendrán, pero hasta hace poco tenían 500, 600, 700.000 refugiados de Mali que huían de la guerra. O ahora ya a lo mejor tienen 1 millón o más. ¿Y qué hacen allí? Toda esa gente, Mauritania no le puede dar de comer. ¿Qué hacen? Pues al final toda esa gente querrá venirse para acá. Hará lo posible por coger una barca que precisamente salen de Mauritania para venirse para acá. ¿Qué van a hacer? O sea que, hay que plantear soluciones allá, ¿no? Claro, ahora hay muchos golpes militares en África, en Guinea Conakry,
En Guinea-Bissau ha habido hace poco, ha habido otra intentona, en Burkina, en Mali, en fin. ¿Sabes qué quieres que te diga? Si no controlas eso, se nos va a echar encima, pero descaradamente. Pues sí, y viniendo esta advertencia de un grandísimo conocedor de África, pues más especialmente la tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora quería hablar un poco de eso, de tu otra área de experiencia vital, de tu otra área de conocimiento, como decíamos, y hemos también dejado de manifiesto lo importante que son los servicios secretos, con este golpe de Estado que nos mencionabas En Costa de Marfil. Costa de Marfil. Y bueno, pues quería pulsar un poco tu opinión en general sobre los servicios secretos. Ya te digo que yo creo que el ciudadano medio tiene una sensación preocupante, primero a lo mejor por falta de efectividad, pero luego también las noticias que llegan, nada que las interpretes, da la sensación de que hay como partidismos, ¿no? O que actúan a favor de parte de partidos políticos o en otros casos que han actuado para dar cobertura a aspectos que no sé hasta qué punto tenían que ser responsabilidad suya relacionados con Casa Real. Me refiero a las actuaciones del rey emérito que están especialmente de moda en ahora. boca de todos últimamente por las fotos que han salido de Bárbara Rey y tal, que es un tema de hace 30 y tantos años, ¿no? Pero bueno, quería un poco, por tu conocimiento, tu experiencia, ¿cómo ves nuestros servicios secretos? ¿Crees que son profesionales? ¿Están totalmente sesgados? ¿Hay banderías? ¿Hay partes que están enfrentadas entre sí? Que es algo que también a menudo se tiene la sensación de que está sucediendo, ¿no? Sí. Sí, bueno, que hay partes enfrentadas dentro de los servicios secretos es normal porque en cualquier gran empresa también las hay. Pero en los servicios secretos especialmente. Luego, acabas de decir que lo de Bárbara Rey que ha salido ahora que son cosas de hace 30 años. Sí, lo de Bárbara Rey es de hace 30 años. Pero lo de Corina fue hace 2 días. Sí. Y el general Félix Roldán era jefe de los servicios secretos y fue a amenazarla a Londres. A Londres, sí, sí. Y fue a decirle, no vamos a poder garantizar tu seguridad y la de tus hijos. Esto ahora tenía que sonar de fondo la música del padre. Y cuando la mujer llegó a su casa, cuando la mujer llegó a su apartamento, se encontró en Suiza, se encontró que habían entrado y le habían dejado un libro sobre la muerte de Lady Di. Entonces, lo de Bárbara Reyes era de hace 30 años, pero esto es de ahora. O sea, los servicios secretos, todos, también los españoles, en este caso estamos hablando de los españoles, pero todos. Fíjate que el otro día un funcionario de la CIA, que después creo que de 20 años que había salido y tal, estaba manifestando que la CIA llevaba 6 millones y pico de muertos. Ah, sí, esa noticia no la había oído. Pero... 6 millones y pico de muertos. La CIA como tal. Y no hablamos de los muertos que ha habido cuando organizaban golpe de Estado y guerras en algún sitio, no, directamente. Y esto era un funcionario de la CIA. En el tema de los servicios secretos españoles, hombre, han hecho lo que han podido, siempre, teniendo en cuenta la falta de medios que tenían y que siguen teniendo. Entonces, han hecho lo que han podido. Pero no es menos cierto que también han hecho cosas que no tenían que haber hecho y que siguen haciendo cosas que no tenían que haber hecho. Por ejemplo, lo de Bárbara Rey. Bárbara Rey en fin, es una historia interesantísima. El otro día, o sea, que va más allá de lo que significa que el rey se líe con una señorita, ¿no? Pues entonces era señorita. ¿Cómo es posible? Y esto lo ha dicho la propia Bárbara Rey. Decía que ella llevó a Juan Carlos a un sitio, a un chalet que iba ella de vez en cuando y tal, y que allí tuvieron varios encuentros, pero que luego ya se lo llevó a su casa. Pero vamos a ver, ¿y eso cómo es posible? Para empezar, el rey no tiene seguridad. Sí, ¿no? Siempre, a veces se hablaba de, claro, a veces se hablaba de que cogía la moto y se largaba y tal y cual, no sé, no, bueno, déjame de cuenta.
pero ahí no tiene seguridad. Como que, ¿y dónde iba el rey? ¿Qué sitio era ese? Que iba, porque es que lo de las fotos es lo de menos. O sea, ¿qué sitio era ese que dice Bárbara Rey que de vez en cuando iba? Joder, pues ese era el famoso chalet de la calle Sestante en Aravaca, montado por los servicios secretos para pillar a diplomáticos con prostitutas que contrataban los propios servicios secretos. ¿Qué coño hacía el rey con ella? Y más allá, ¿qué hacía ella allí? Porque la que llevó al rey allí fue ella. Y los de los servicios secretos de repente se encuentran que tienen al rey allí acostándose con Bárbara Rey. 3 vídeos lo hicieron, hasta que cerraron el chalet y se largaron y quitaron todo el tiempo. 3 vídeos le hicieron al rey que se siguen manteniendo en secreto. No digo que estén en las estanterías del CNI, porque se mandó que se destruyeran. Hombre, Se siguen según lo sí. cuentas, eso parece como imposible de creer que haya sido casual, ¿no? Entonces da la sensación de que, yo diría, alguien en los servicios secretos, pues controla a Bárbara Rey y lo que quiere es tener agarrado al rey y consigue Es que vayan a ese posible, chalet, ¿no? porque ahora mismo esas 3 cintas de vídeo, en fin, que lo que se ve es el culo del rey, básicamente, porque era el que estaba encima. Esas 3 cintas de vídeo están escondidas en algún sitio, pendientes de si no a Juan Carlos, sino a la monarquía hubiera que hacerle un Cristina Cifuentes. Es decir, tú robas unas cremas, yo me guardo las cintas que tenía órdenes de destruir, porque la ley te lo dice, y las cintas de seguridad hay que destruirlas pasado un tiempo, y más cuando la mujer había pagado su error con dinero. Entonces, hay que... Aquí me surge la pregunta, pero no sé quién estaba dirigiendo el CNI, pero creo que era Manglano, ¿no? En aquellos tiempos, que era alguien que era mano derecha del rey, lo había puesto él, ¿no? Entonces, sí, ¿quién pero quiere decir es que que la cuestión... puede estar organizando esta operación para tener controlado al rey? A mí No, se no, me no, no, ocurre no, algo. no, es que no era el director de los servicios secretos, era que No. ellos habían montado un chalet con cámaras y contrataban a prostitutas para llevar diplomáticos. Uh-huh. Entonces, en una de estas, claro, lo que dices tú, es posible que le dijeran a Bárbara Rey, lleva allí al rey, pero según los datos que yo tengo, no fue así. Según los datos que yo tengo, es que Bárbara Rey llevó allí al rey como diciendo, bueno, pues ya que tengo este sitio voy a llevarlo ahí. Y los servicios secretos de repente se encuentran con la movida. No los servicios secretos como institución, sino los espías que estaban allí. Se encuentran con la movida. Da la sensación que es una claro, operación de control al rey, ¿no? Para tenerlo controlado, y pero al final, ¿quién la organiza? esas cintas se guardan en plan, creo yo, que para hacerle un Cristina Cifuentes a la monarquía cuando sea necesario. Ni más ni menos. Ahora, mi pregunta no es por qué el rey va con ella allí, porque claro, el rey va donde le digan, ¿no? Entonces, oye, vamos aquí. Pues, va el tío allí donde le digan, ¿no? Curiosamente, sin que los servicios de seguridad investiguen primero y miren a ver si está todo en orden y no, nada. Entonces, mi pregunta es, el rey va donde lo han llevado, pero quien lo lleva es Bárbara Rey. Y aquello era un chalet donde se contrataban prostitutas para llevar a diplomáticos. No entiendo, ¿sabes la cosa? Yo no digo nada, pero, en fin, a buen entendedor con pocas palabras basta. Yo no digo nada, pero ¿qué hacía Bárbara Rey yendo a un chalet donde los servicios secretos contrataban prostitutas? Sí, rarísimo. ¿Sabes? Entonces, claro, luego aparte ella, la historia de las fotos y las filmaciones que hizo en su casa, de 2 vídeos que hizo ella en su casa acostándose con el rey, pues no creo que pueda levantar mucho la voz ahora por el tema de que el niño era menor y que estaba haciendo todo ese trabajo y de las fotos, y no quiero llegar a pensar que también le dijera que estuviera con la cámara cuando se estaba acostando con el rey, porque entonces sería, vamos, para meterla en la cárcel con efecto retroactivo. Y bueno, pues en general los servicios secretos han hecho cosas que no tenían que hacer, cosas muy duras. Yo ahora voy a sacar un libro dentro de unos días, posiblemente en una semana, que se llama Su Majestad Sandra Mozarowski,
La reina rota del cine español, donde cuento con pelos y señales cómo se hizo la operación de Sandra Mozzaroschi y donde estaban los servicios secretos implicados. Ese es un caso poco conocido y si nos lo puedes resumir Sí, con todas Sandra las Mozzaroschi salvaguardas necesarias. Sandra Mozzaroschi era una actriz de la época del Destape, ¿sabes? Cuando se murió Franco, pues Sí. empezaron a hacerse un montón de películas con mujeres que se desnudaban y tal. Bueno, Carmen Sevilla, Bárbara Rey, Sandra Mozzaroschi. Y entonces, pues, en fin, la mujer se quedó embarazada de Juan Carlos y estaba ya de 5 meses. Reiteradamente le habían dicho que le pagaban para que se fuera a abortar a Londres, y le pagaban muchísimo dinero. Pero llegó un momento en que se lo pensó tanto que empezó a notar ya las pataditas del bebé. Y entonces dijo que de ninguna manera iba a abortar. Y se creó una operación para convencerla en plan cutre, amenazándola con unos tipos que le mandaron y tal. Todo esto va a ir detalladísimo en el libro con nombre y apellidos. Y al final, pues en esa amenaza en su propia casa, que ella creía que en realidad eran una gente que le mandaban para hablar del tema o para otro posible soborno, intento de soborno, y al final, en un forcejeo, acabó cayendo por el balcón, no estaba regando ninguna planta. Pero todo lo que viene después, los asesinatos que hubo después, relacionados con Sandra Mozzaroschi, es absolutamente espectacular. Todo esto me lo Pues es contó. muy desconocido, porque el caso Mozzaroschi sí que, bueno, cualquiera puede acceder a internet y leer la historia sin, obviamente, pues se pueden pues interpretar cosas, pero digamos que no hay afirmaciones contundentes. Pero yo no No, había oído claro. hablar de estos asesinatos posteriores. Sí, además, ten en cuenta otra cosa, la autopsia desapareció. Es normal, quien hizo la autopsia era uno de los que embalsamaron a Franco también. Hicieron Ah. el trabajo con el dictador. O sea que al final todo queda en casa, ¿no? La chavala, en fin, era menor de edad. La mayoría de edad entonces era 21 años. Y ella cuando empezó con el rey tenía 17. Cuando murió tenía 18. Seguía siendo menor de edad. Luego la autopsia, o sea, como he dicho antes, la autopsia de ella desapareció también, que fue en el Instituto Anatómico Forense, donde se hizo y donde desapareció. Luego hubo una serie de crímenes posteriores porque se hizo desaparecer a toda la gente que tenía relación con el asunto. A toda la gente. Y hubo hasta terroristas muertos, porque utilizaron a terroristas. Todo esto, insisto, lo voy a dar con nombre y apellidos. Utilizaron a terroristas para liquidar a quien había mandado a esos tipos a la casa de Sandra, haciéndoles creer que era un objetivo. Bueno, realmente era un objetivo interesante para ellos, pero le filtraron el nombre y ellos lo mataron. Y después mataron a esos terroristas, pero los mataron de mala manera, ¿sabes? O sea, de mala manera quiero decir en plan, soy un pistolero, voy y te mato, ¿no? Pero ¿sabes quién los mató? Los mató algún guardia civil que estaba por ahí en un control de carretera y de repente se puso a dispararles. No, los mataron 3 pistoleros de las cloacas, 3 policías muy conocidos, muy famosos. Qué casualidad, pasaban por allí y los mataron, ¿no? Y así, y relacionados con el tema de Sandra Mozzaroschi también. O sea, todo eso es una concatenación de acontecimientos brutal que pasó. Y claro, pues eso no se puede quedar así, eso hay que contarlo. A mí me lo explicó todo Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo era un periodista que era el último director del periódico El Alcázar. El periódico El Alcázar era el periódico del régimen. Sí. Entonces allí constantemente tenían todos los contactos del mundo con policías, con militares, con todo. O sea, ellos estaban en ese saco porque era el periódico de Franco. Y entonces, claro, cuando se murió Sandra Mozzaroschi, no pudieron poner nada más allá de que se había caído del balcón, porque tenían órdenes de que eso fuera así. No se podía hacer. O sea, en 1977 todo el aparato de Franco todavía estaba vivo. Bueno, recordemos que el 23 de febrero fue en el 81, o sea que el aparato de Franco seguía vivo y no se podía jugar con esas cosas. Entonces ellos
pues pusieron lo mismo que todo el mundo, pero investigaron la muerte. Investigaron dónde se tienen que investigar estas cosas, de las cloacas, en los bares, en las barras de los bares, hablando con policías y con agentes que a partir de los 3 o 4 wikis te cantan la traviata, ¿sabes? Y ahí fue, toda la información me la pasó Antonio Izquierdo, porque yo iba a ser el director del nuevo Alcázar, porque estábamos hablando, Eduardo Toledano, que era el secretario general de la Unión Nacional de Excombatientes, y Antonio Izquierdo. ¿Sabes? No sé si sabrás que cuando llegó Felipe González, pues todas las suscripciones del periódico El Alcázar y toda la publicidad la eliminó. Y entonces, claro, no se podían mantener todas las suscripciones a estamentos oficiales, quiero decir. Entonces no se podían mantener y tuvieron que cerrar el periódico. Cerrar. Más tarde, el Supremo condenó al Estado a pagar 3.000 millones de pesetas de indemnización por haber hecho eso, por haber obligado al cierre, suspendiéndoles la publicidad y las suscripciones cuando a los demás periódicos no se la había suspendido. ¿Sí? Entonces, tarde, por discriminación, pero ya era tarde. Pero querían volver a sacar otro periódico, ¿no? Y yo iba a ser el director. Lo que pasa es que al final el dinero no llegaba y lo dejamos, ¿no? Y en una de estas que nos reuníamos para reorganizar la historia, pues Antonio Izquierdo me contó este caso y varios otros, ¿no? Y me dio toda la información de sus investigaciones, de su gente y cómo lo habían hecho y quién había sido y cómo había sido, y luego yo ya terminé de hacer algunas investigaciones más y eso es lo que va en el libro. Es decir, pues los servicios secretos habrá que leerlo muy atentamente. Los servicios secretos hacen cosas que la gente no se puede ni imaginar. Hay una realidad paralela brutal. Una realidad paralela increíble. Sí, por eso queríamos pulsar tu opinión y además, como te puedes imaginar, para el ciudadano medio pues es muy difícil acceder a esta información. Hablando de todo esto, me recordaba una frase que habías dicho, creo, en una entrevista reciente y decías como que el rey emérito había sido un niño mimado y que el CNI, el CSID, era quien le sacaba las castañas del fuego y tal, ¿no? Parece que ha sido así. Bueno, el CSID y el resto de españoles, porque parece que el silencio de Bárbara Rey lo hemos pagado todos los españoles, ¿no? Cosa que llama la atención cuando la fortuna del rey emérito, según la revista Forbes, es de unos 1.800, 2.000 millones. La revista Forbes y otras, ¿no? Sí. La fortuna es enorme porque bueno, pues el rey, desde que fue rey, se inició en el mundo de los negocios, ya con el tema del petróleo, llevándose cuando nadie nos vendía petróleo, él consiguió petróleo de los árabes y entonces se llevaba unos céntimos de cada barril de petróleo. Ya ahí empezó a ganar mucho dinero. Luego ya le cogió el gusto y ya se pasó a las armas y al tráfico de armas. Eso es muy llamativo. Yo, que me interesa este mundo y tal, y yo no sabía que el rey había participado en tráfico de armas o en negocios con traficantes de armas, hasta que vi el documental. No es que lo digamos nosotros, es que ha aparecido en un documental de HBO producido por Telecinco, Mandarina, que se llama Salvar al Rey, que es un documental que está muy bien, ¿no? Y que hablaban de esto, de creo relaciones con Khashoggi, pero creo que tú conoces relaciones con algún otro traficante de armas. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué puedes contar? Pues mira, por ejemplo, el año que murió precisamente Mario Biondo, en 2013, los servicios secretos estaban negociando con Abdul Rahman El Asir, se llama el traficante Abdul Rahman El Asir. Estaban negociando con él que le perdonaban 14 millones de euros que le debía a la Hacienda Pública, porque este señor es libanés, pero nacionalizado español. Entonces, 14 millones de euros que le debía, te lo perdonamos si no cuentas tu relación con Juan Carlos I. En relación al negocio de armas. Pero esto ya es... Abdul Rahman El Asir no es cualquiera, ¿eh? Estuvo como invitado de honor en la boda de Felipe y Leticia. También estuvo en la de la hija de Aznar y Alejandro Agap, en el Escorial. O sea, que se llevaba muy bien con todo el mundo. Y no es cualquiera. Era el cuñado de Adnan Khashoggi, el famoso traficante de armas que vivía en Marbella. También trabajó con Alcázar.
Curiosamente, este hombre estaba casado que luego se separó y tal, pero estaba casado bueno, se murió, ¿no? Con Samira. Samira Khashoggi era hermana de Khashoggi, del traficante, del más rico. En un momento determinado era el hombre más rico del mundo, Khashoggi, ¿no? El que vivía en Marbella. Y entonces su hermana estaba casada con el socio del rey. Y alucina que pequeña es la vida. Esta mujer antes había estado casada con 2 hombres más. Uno que se murió en un accidente y el primer marido que tuvo, que solo le duró 2 años, que era Mohamed Al-Fayed, y ella era la mamá de Dodi Al-Fayed, del que se murió con Lady Di. Oh, madre mía, sí, sí. Es pequeño el ¿Sabes? O mundo. sea, que efectivamente, entonces, la que estaba casada con el traficante socio del rey era la madre de Dodi Al-Fayed. ¿Eh? Y son curiosidades, esto no tiene que ver con el tráfico de armas, pero bueno, de alguna manera Al-Fayed estuvo trabajando también, aprendiendo de Khashoggi, precisamente, sobre el tráfico de armas, porque Khashoggi era el número uno. Y bueno, pues, en fin, es que este tema lo podríamos desarrollar a lo bestia porque tiene infinitas ramificaciones Pero en la sociedad española, ¿sabes? lo que me cuesta Pero imaginar es, o sea, cómo era esa colaboración en el tráfico de armas o qué papel aportaba a esa colaboración el rey el emérito, rey, ¿no? Y en qué tipo de operaciones pues, los contactos. había participado, ¿no? Sí. ¿Armas para qué conflictos, para qué guerras? Para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pues, hombre, fundamentalmente el tráfico de armas era para países árabes porque era lo que más dominaban, ¿no? Los contactos estaban ahí, ¿no? Pero ten en cuenta que este hombre, que está en 2019, se fugó de España porque el tema este de los 14 millones se hizo más grande, ¿sabes? Hacienda lo quería meter en la cárcel. Eh, Al final, por cierto, que una de sus hijas, que sigue viviendo en España, es la más íntima amiga de Tamara Falcó. Entonces, un poco por chapardear un poco en plan rosa, ¿no? De la prensa rosa, ¿no? Pero que este hombre ahora mismo es eh, el amigo principal que tiene, con quien más está y con quien más conversa, el rey emérito. Ahí viven los dos allí, en el mismo sitio, los Ah, está Emiratos. en Emiratos. Sí, Bueno, sí, viven allí y a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, y son íntimos y ahí están. Entonces, en fin, no es un problema para el rey tener tantísimo dinero porque ha participado de muchos negocios que se pueden decir y otros que no. ¿Tú crees que, en fin, yo hay días que me levanto y no le puedo regalar a una amiga mía 65 millones de euros? ¿Sabes? Porque no los he ganado ese día, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso de tomar 65 millones de euros no lo dice cualquiera. Eso es porque te sobra la pasta, pero ¿de qué manera, no? Entonces, bueno, yo creo que, vamos, no es que lo crea, es que esto es información, no es opinión, que efectivamente el rey ha hecho negocios muy turbios, muy oscuros, y uno de ellos es el tráfico de armas. en fin, bueno, pues estas son las cosas y me parece que es importante que se conozcan, ¿no? Y que para evaluar en su justa medida pues a una figura histórica que habrá tenido sus aspectos positivos, pero también tiene estos aspectos y que tienen que conocerse. Bueno, ya casi llevamos mucho tiempo hablando, no te quiero robar mucho más rato, Javier, ha sido interesantísimo, pero no sé si tienes alguna reflexión también sobre cómo deberían reformarse o reestructurarse nuestros servicios secretos o qué debería pasar para que estuvieran más al servicio de los ciudadanos y no tanto a favor de, pues eso, de particulares, de intereses que al final parece que son particulares, ¿no? Que Sí, es, bueno, es muy difícil, eso no creo que pueda ocurrir. No creo que pueda ocurrir en ningún servicio secreto del mundo. Al final siempre hay intereses políticos, sobre todo, y luego a partir de los intereses políticos se generan familias dentro de los servicios secretos, de todo el mundo, insisto, y incluso de los más cutres que te puedas imaginar. sí, 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 sí. Y luego, pues a partir de ahí, pues, en fin, si el que manda
necesita un favor, pues se lo hacemos y ya está, ¿no? O sea, el libro que escribió Javier Chicote con el diario, con los diarios del general Manglano es espectacular, porque ahí el general iba escribiendo su día a día y era absolutamente espectacular. Era él el jefe de los servicios secretos. Entonces, el hombre no se lo inventaba, era su diario privado, ¿no? Y eso es acojonante porque te demuestra lo que hay realmente en la historia esta, ¿no? Yo creo que nunca vamos a conseguir que estén, que una parte de los servicios secretos estén a la orden de los que mandan, incluso a la orden a nivel de ejecuciones, a la orden a nivel de salvarte el culo, a la orden a nivel en fin, no sé, ¿sabe lo que dijo el general Manglano una vez? Dice, el Estado soy yo. Ojo, el jefe de los servicios secretos dice, el Estado, yo soy, no, perdón, dijo, yo soy el Estado dentro del Estado, que es peor todavía. Yo el soy Estado el profundo, Estado, es que es el Estado ¿sí? profundo, que también lo tenemos en España, ¿no? Se habla tanto del Efectivamente. estadounidense, pero también Entonces, lo claro, tenemos ahora aquí. que está muy de moda hablar de conspiranoicos y conspiraciones, pues uno dice estas cosas y pueden pensar, este tío está loco, ¿no? Pero no estoy loco. Mira, mis dos últimos libros, que es el título es Viuda Súbita, que habla sobre el caso Mario Conde, y Viuda Mario Súbita, Viendo, ¿no? uy, pero calla, como trabajé con Mario Conde se me ha ido el tema. Mario Biondo, efectivamente, y la segunda parte, que es más de lo mismo, o sea, muchos más datos ampliados, ¿no? Viuda Súbita, segunda parte, pues el asunto es tan sencillo como que de repente Mario Biondo se enteró que su mujer andaba eh, con otra persona. Y a mí me lo comenta antes de morir. A mí me lo comenta porque el periodista Ramón Lobo, que nos veíamos una vez al año o a veces cada 2 años para tomar un café y, y decir, él me contaba cosas, pero sobre todo yo le contaba cosas de África, porque él era un especialista en temas internacionales y tal, uno de los mejores periodistas que ha habido en España. Pues un día me dice, vamos a tomar un café a este sitio, a una cafetería que se llama Mamá Inés, en la calle Hortaleza de Madrid. Y vamos allí, y al poco tiempo de estar charlando allí, pues aparece un joven, guapo y tal y cual, y Ramón me lo presenta. Mira, este es Mario Biondo, yo no tenía ni idea de quién era. Y bueno, en ese momento Ramón se va al servicio y me deja solo con él. Y este hombre me pregunta algunas cositas relacionadas con mi profesión. Luego me dice, oye, te quería hacer una pregunta. Si una persona se entera de que alguien de su entorno más íntimo puede tener una relación con alguien muy top, ¿qué se puede hacer? Y yo, claro, pensé, pues a lo mejor me está hablando de su mujer, porque si no, pero bueno. Y digo, ¿cómo de top? Y dice, máximo, nadie por encima. Y enseguida, como uno es especialista en estos temas, pues uno piensa en Juan Carlos, pero como Juan Carlos estaba en otras cosas y tal, y tampoco estaba para tirar cohetes, y no sé si los de la fábrica de Viagra estarían de vacaciones o no, pues pensé en Felipe. Y luego resulta que al mes de decirme esto, el muchacho aparece muerto, mal suicidado, mal ahorcado. Sí, Hablo con eso. uno de mis gargantas profundas de los servicios secretos, porque dentro de los servicios secretos hay niveles de cloaca, ¿no? También hay niveles, están los que trabajan de verdad por la patria y luego hay niveles cloaqueros, ¿no? Y hablo pues con uno de esos, de los más profundos de las cloacas, y me dice que no me metiera en ese tema, que era un tema muy delicado, que no sé qué. Total, al final acabé emborrachándole y le dije, solo te voy a hacer una pregunta y ya te dejo tranquilo. ¿Lo organizó el padre o el hijo? Y dice, qué cabrón eres, el padre. Porque había una abdicación en curso. Dentro de nada el príncipe iba a ser el rey y no se puede uno permitir un escándalo de esas características cuando resulta que el padre ya venía arrastrando montones de escándalos de faldas. No se podían permitir un escándalo de esas características. Y a partir de ahí se desarrollan los libros, si alguien quiere saber más que no compre, pero desde luego que a partir de ahí el muchacho
Entonces yo lo planteo como una hipótesis, pero mira por dónde resulta que hace un documental, ya que han mencionado un documental, te menciono yo otro. Las últimas horas de Mario Biondo en Netflix. Minuto 1:39 del primer capítulo, porque son 3. Minuto 1:39 del primer capítulo. Aparece la madre de Mario Biondo en un programa italiano, hablando en italiano y, por supuesto, con subtítulos en español. Dice la mujer que estamos convencidos de que mi hijo se enteró de algo muy importante, de algo que no tenía que haberse enterado, de tal igual, y por eso lo mataron. Digamos que se enteró de algo que afectaba a una persona muy importante, ¿no? Y digamos que se está protegiendo a esta persona. Hasta ahí, normal. El problema es que, acto seguido, aparece una escena que no viene a cuento, porque es de 2 años después de una visita de los Reyes a Mediaset, por cierto, con Soraya Sáenz de Santa María, que era la jefa política de los servicios secretos, por el 25 aniversario de Mediaset, me parece que era. Y entonces, la frase de la madre, digamos, que se está protegiendo a esta persona, el subtítulo, se lo colocan a Felipe en la frente, en la cara del rey, la tapan con el subtítulo, digamos que se está protegiendo a esta persona. Parece que es un Y no, mensaje a navegantes incluido absolutamente, dentro del documental, ¿no? absolutamente. No es un error. Un documental que ha costado tanto dinero, y que está hecho de parte, porque el promotor, la productora era el manager de Raquel Sánchez Silva. No es ninguna tontería, eso es un mensaje con todas las de la ley, ¿sabes? Un mensaje a navegantes, efectivamente. Pues todo este caso, el caso de la muerte de Mario Biondo, realmente a cualquiera que le guste la criminología, pues es fascinante. Yo remito a muchas entrevistas que ha hecho Javier explicando con más detalle esto que nos acaba de resumir ahora y sobre todo a que lea sus 2 libros. El segundo no sé si ha salido ya Sí, o está a punto de salir. el segundo ya lleva 1 mes y pico en el mercado, en Amazon. Perfecto, pues y además con el primero había sido un éxito de ventas en Amazon, ¿no? Sí. Y lógico porque pues estás aportando tus datos personales de primera mano, ¿no? De justo ese conocimiento que has recibido a través de los contactos que tú tienes y que pues yo personalmente creo que sí, que pueden ayudar a dar luz para componer el puzzle rarísimo de la muerte desafortunada de este joven, que bueno, cualquiera que se acerque a los datos, lo que era aparentemente un supuesto suicidio, pues eso no hay quien se lo trague. Y hay algo más, ¿no? Hay algo más, es rarísimo todo lo que Pero pasa, es que, ¿no? fíjate, un mínimo apunte también en el apartado curiosidades, ¿no? La hermana de Mario Biondo dice, creemos que hay un pacto entre estados, hablando de España y de Italia, porque el mismo, después de la muerte de Mario Biondo, Juan Carlos fue a Italia, fue recibido por Giorgio Napolitano, con el que se lleva como si fueran familia, como si fuera una cosa entre reyes, ¿no? Y luego, más tarde, un poco más tarde, fue Felipe con Leticia y los recibió como parte de la familia. Te hablo de los titulares que había de la época, ¿no? Como parte de la familia. Y por eso se llevó, Napolitano se llevó, les presentó a su hijo y todo el rollo en la comida oficial y todo el rollo. Bueno, eso se pudo hacer para que Napolitano parase el tema en Italia, porque hasta el forense de aquí mintió, dijo que había abierto el cráneo, que había abierto el estómago, unas mentiras horrorosas en la todo era autopsia, mentira. es Lo incomprensible. mismo pasó en Italia, ¿no? Entonces, qué curioso, y este es el dato curiosísimo que te quería dar. Resulta que hubo un último rey en Italia antes de que entrase la República, un rey que reinó 30 días y que era, en fin, muy juancarlista. Se dejó embarazada a una mujer de una de las acompañantes de su esposa, ¿no? Y este Napolitano era el hijo bastardo de ese rey. No me digas, madre mía. Como dices, el mundo es muy pequeño, el mundo es muy pequeño. Por eso sí. se trataban como reyes. Como gente, entre gente azul arreglamos lo que sea.
Bueno, pues informaciones yo creo que súper interesantes las que nos aportas. Como decimos, para cualquiera que le interese un poco la criminología y este caso, pues le remitimos a tus libros y a esas entrevistas. Y los servicios secretos. Y los servicios secretos. Exacto. Y por eso que eso, con pequeñas pinceladas de tu conocimiento, yo creo que nos ayudas a interpretar hechos poco comprensibles de lo que pasa y bueno, pues eso se agradece mucho. Y te agradecemos mucho toda esta charla, que ha sido fascinante, Javier. Perfecto. Pues a vuestra disposición cuando queráis que ampliemos algunos asuntos interesantísimos, como por ejemplo algunas experiencias que tuve con Mario Conde, porque también hay que saber cómo era más el asunto. Mario Conde es absolutamente interesante lo que pasó, todo lo que pasó. Aquello sí que fue una organización a nivel de una manipulación del Estado increíble. O sea que Mario Conde no es un angelito, pero la que se montó para quitárselo del medio fue brutal y tengo todas las pruebas. O hablamos de los casos de las relaciones de los policías más importantes del momento del cambio después de la muerte de Franco y el comienzo con Adolfo Suárez y tal, cómo eran todos aleccionados por la CIA. Bueno, eso es interesantísimo. Vamos a tener que tener una segunda charla y estoy pensando, aprovechando cuando saques ese libro que mencionabas antes sobre Sandra Mazzaroski, por ejemplo, ¿no? Sí. Te doy dos ejemplos. Roberto Conesa, que era el padre espiritual de Billy el Niño, y de Villarejo, pues Roberto Conesa a ese lo aleccionó la CIA, le enseñó la CIA en Estados Unidos. Y bueno, pues el famoso teniente general Calcinello, que en aquel momento era el coronel, era comandante y luego siguió ascendiendo, se convirtió en el chico para todo de Adolfo Suárez y después de Barrio Nuevo y de Vera y tal. El general Calcinello igualmente, otro aleccionado por la CIA en Estados Unidos. Pues que la influencia de los servicios de la CIA sobre nuestros servicios secretos, el ascendente, parece que es enorme, ¿no? Entonces... Absolutamente. Ten en cuenta que en aquellos tiempos había 2.000 agentes de Rusia en territorio español. Imagínate. 2.000 agentes. Bueno, queda mucho. No olvidemos un pequeño dato ya por terminar, que el padre de Sandra Mazzaroski, que mucha gente dice, ¿y por qué no dijo nada? ¿Y por qué no armó ningún lío? ¿Y por qué no tal? Tú ya sabes cómo se la gastaban en tiempos los rusos, ¿no? Bueno, igual que ahora. Si te pones tonto, te quitan de en medio con veneno, con lo que sea, ¿no? Pues el padre de Sandra Mazzaroski era diplomático ruso, como para que dijera algo contra el rey o contra lo que fuera. Ah, vale. Bueno, pues muchísima información que desconocíamos y que, bueno, súper interesante. Pues, muy bien. Javier, un verdadero placer y nos emplazamos a una entrevista en unos meses, cuando tengas una nueva publicación. Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Un abrazo.